Saludos mi gente, que es la que hay, bienvenido a Por ahí con nada. Hoy vamos a hacer un video diferente, vamos a hacer un video más natural. Es que honestamente no tengo ideas para videos esta semana. Esta semana de Semana Santa he estado trabajando un montón, he hecho 1.000.000 de cosas. Estoy involucrado en un montón de proyectos, tanto de mi trabajo principal como de mi negocio. Y eso pues ha hecho que esté dedicando toda la semana a esos proyectos y no haya podido descansar, como hace la mayoría de las personas en Semana Santa. El que me conoce sabe que pues por lo general soy así, me sigo trabajando y no tomo breaks en fechas así como que festivas o fechas de días feriados o fechas de Navidad y ese tipo de cosas, pues por lo general sigo trabajando. Sé que está mal, sé que uno tiene que coger su descanso, aprovechar el tiempo, no todo en la vida es trabajo, pero todavía no me sale hacer eso como la mayoría de la gente. Así que nada, quiero hablar cositas de mí para que conozcan un poquito más de mí, conozcan qué otras cosas hago aparte de YouTube. Básicamente YouTube es un hobby que vinimos trabajando desde hace 2023, inicio de 2023. Empecé a crear contenido para YouTube porque a mí me encanta YouTube. O sea, yo soy una persona que mientras estoy trabajando pongo algún podcast de YouTube, me pongo a escuchar el podcast de Jordi, de Wild Project. Me gusta mucho escuchar el podcast, el Antipodcast, me gusta mucho. Y muchas cosas así me gusta ver. Especialmente los temas que más me gustan son temas de terror, temas paranormales y temas de cocina. O sea, todos los youtubers que encuentro de cocina o creadores de contenido que van explorando lugares, más o menos lo mismo que hacemos aquí en el canal, de visitar lugares, probar las comidas y ese tipo de cosas. Ese contenido me gusta mucho también. Contenido de exploración, de viaje, exploración urbana, me gusta mucho. Contenido, ya les mencioné, terror, cosas paranormales. Esos son los contenidos que más yo consumo en YouTube. Y a veces estoy trabajando en proyectos en la computadora y me pongo a escuchar un podcast o a escuchar el Mystery World. Pongo los videos de Mystery World, por eso lo escucho. No lo veo. Pero me gusta escuchar ese tipo de contenido paranormal, exploraciones y ese tipo de cosas mientras trabajo. O si no, pues pongo música. Esa es de las cosas que hago. Así que, ¿quién soy y en qué trabajo? Bueno, pues soy el doctor Adán Rosario Rodríguez. Soy psicólogo industrial organizacional, licenciado. Tengo licencia de psicología. Tengo mi doctorado pues, en psicología industrial organizacional. Tengo maestría en psicología industrial organizacional también. Vamos a hacer las cosas en orden. Primero, ¿qué estudié desde bachillerato? En bachillerato yo estudié música, educación musical. Iba a ser maestro de música. Después de estudiar música, toco guitarra eléctrica y guitarra clásica. Para los que no saben, pues ya saben un poquito más de ese detalle de mí. Antes de entrar a la universidad estuve tocando en bandas de metal desde high school, desde específicamente el año 2000 hasta más o menos 2017 fue que paré de tocar en bandas, pero estuve mucho tiempo tocando en bandas de metal sinfónico, heavy metal y ese tipo de cosas. Después entro a la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras. Pero antes de eso, yo no entré rápido a la UPI. Yo había solicitado estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad Interamericana de Bayamón. A la misma vez yo había solicitado la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. O sea, vamos a hacer las cosas en orden para que conozcan todo en orden. Cuando solicité en la Escuela de Arquitectura, no me aceptaron. En high school yo estudié diseño de construcción
delineante. Por eso yo quería ser arquitecto. Eso era lo que yo quería hacer originalmente. Luego, ahí es que solicito a la Universidad de Puerto Rico. No me cogieron. Entonces me llaman rápido de la Interamericana, porque también había solicitado allá, pero allá había solicitado ingeniería eléctrica. Me llaman de la Interamericana, voy, incluso el primer día que fui hice matrícula todo. Ya me había matriculado en la Escuela de Ingeniería de Bayamón, de la Universidad Interamericana. Perdón, y ya estaba ready para empezar a estudiar ingeniería eléctrica. Y entonces esa semana me llega una carta de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedra, de la Escuela de Música, Departamento de Música, para que vaya a audicionar. En esa época era cuando más activo musicalmente yo estaba. Y yo dije, pues vamos para allá. Entonces voy, estoy en la pista aquí de Naranjito. Y hay gente alrededor mío mirándome. Dicen que ese loquito que está hablando ahí con una cámara. Eso pasa. Entonces, siguiendo el cuento, la historia. Pues entonces voy a audicionar a la UPR y pues me llevé la guitarra, fui a audicionar. Fui al conjunto de guitarras clásicas del Dr. Juan Sorroche y allí me dijeron que no estaban aceptando más guitarristas, que ellos estaban todos serios, bla, bla. Y me dicen que vaya al Colegio Músico, que era la audición era abajo. El Colegio Músico es un grupo de música barroca del Departamento de Música de la UPR. Y yo fui allí y yo dije, pues mira, me mandaron aquí a audicionar. Entonces el doctor, creo que se llamaba Alfonso o Alonso, creo que era Alonso. El doctor Alonso me dice, ¿qué tú tocas? Y yo, pues la guitarra, pues tenía la guitarra en la mano. Y me dice, pero es que en este conjunto nosotros no tenemos guitarristas. Ya, en mi mente dije, pues esto se fastidio. Y me dice, pero dale, audiciona. Entonces yo voy y pues, saco la guitarra y toqué 2 canciones. Toqué When the Children Cry de White Lion y otra que yo había compuesto. Entonces le gustó mucho las 2 interpretaciones y me aceptaron en el Colegio de Músicos. ¿Qué pasa? Que en ese conjunto no tenían guitarrista. Entonces, técnicamente fui el primer guitarrista del Colegio Musicum. Y entonces, pues el doctor me hizo todas las partituras adaptadas a guitarra. Porque era música bajoca. En el conjunto lo que se usaba mucho era violines, vientos y básicamente eso, violines, vientos y percusión bien leve. Y creo que tenemos piano, ahora mismo no recuerdo bien, pero que había un clavicordio, creo. Entonces, el doctor adapta las canciones para mí, para guitarra. Pero en ese momento yo no sabía leer guitarra. O sea, no sabía leer música. Pero iba a estudiar música y dije, bueno, si voy a estudiar música, pues me enseñan a leer música y ahí aprovecho y lo mezclo todo. Y así mismo pasó. Mientras cogía clases en la universidad, fui aprendiendo a leer música, porque estaba estudiando música. Y pues, podía entender mejor las partituras que ha hecho el profesor para mí. Entonces, pues nada, así fue que entré a estudiar música en la Universidad de Puerto Rico. Fue por audición, fui a audicionar y me aceptaron. Ahí estuve estudiando educación musical. Luego, cuando llegamos a los cursos de psicología en educación, me llamó mucho los teóricos. Me llamaron mucho la aportación de los psicólogos a la educación, que básicamente pues, casi todos los fundamentos educativos pues, se basan en psicólogos, y eso me llamó mucho la atención y pues decidí explorar más la psicología, y ahí es donde empiezo también a estudiar psicología. Ahí mismo en la Universidad de Puerto Rico estudio psicología, el bachillerato. Y luego de eso, pues solicito psicología clínica en la misma Universidad de Puerto Rico. Pasé la audición, pasé la entrevista, me dijeron que tenía todas las puntuaciones altas. Pero faltó un detalle. El examen del Exadep, yo pensé que lo enviaban automático a la escuela graduada de psicología y no lo hacían automático. Tenía que uno hacer la gestión
para que lo enviaran. Entonces no hice esa gestión y pues quedé fuera del programa de psicología clínica. Me acuerdo que una vez la doctora que me entrevistó me preguntó que qué pasó, que porque no estaba estudiando clínica. Y yo le dije, bueno, ustedes no me llaman. Entonces cuando revisa la información, era que el examen nunca le llegó y como le faltaba ese documento, pues no me han cogido. Pero entonces me había dicho que había tenido la puntuación perfecta en la entrevista y en toda la documentación que se entregó y que sí, que era candidato para entrar, pero pues no entré por ese detalle. Luego de eso, estoy un año fuera de la universidad porque ya me había graduado de bachillerato de música y pues no me cogieron para psicología clínica por ese detalle que les acabo de contar. Y entonces yo digo, pues mira, quiero hacer algo con mi vida. Y entonces me quería meter en el Navy. Fui a la oficina del Navy en San Juan y ahí básicamente me orientaron toda la cosa. Me dieron un examencito de prueba, lo pasé, me dijeron que salí bastante alto, me dieron una lista como que de profesiones que podía ejercer si sacaba puntuaciones similares en el examen, en el ASVAB. Entonces, básicamente de inteligencia, de servicio secreto y un montón de cosas así me habían dicho. Pero yo lo que quería era irme al Navy, viajar por el mundo en barco y olvidarme de todo. Entonces, yo me puse a bajar de peso, hice un montón de ejercicio. En esa época logré bajar sobre 80 libras más o menos en 6 meses. Lo único que hacía era P90X todos los días. Bueno, 6 días de 7. Caminaba 4 millas diarias todos los días. Y la alimentación la mantuve normal. O sea, yo no cambié la alimentación. Lo que hacía era eso. P90X y caminaba 4 millas diarias. Básicamente eran 12 vueltas en la pista grande. Todos los días. 12 vueltas. Eso me cogía casi 2 horas caminarla. Pero las hacía. O sea, no tenía más nada que hacer en esa época. Yo trabajaba en ese momento de bartender y en un restaurante chino, que era lo que hacía, no hacía más nada, tenía todo el tiempo del mundo y los dos trabajos eran part-time, o sea, el bartender era fin de semana, cuando ayudábamos allí en las cantinas, y en los chinos era durante la semana, pero los chinos duraba bien poquito, y lo demás pues vendía relojes por eBay, eso es lo que hacía en ese momento de mi vida. Entonces, así que me empecé a ponerme fit, tenía un montón de resistencia, un montón de fuerza. Entonces, un viernes me da con llamarla a la Universidad Carlos Albizu para preguntar pues, si podía solicitar clínica, bla, bla. Y me acuerdo que llamo y pregunto, y me dijeron que eso fue para un verano, me acuerdo. Creo que fue verano 2012, creo. Pero en ese punto, ya ellos me dijeron que ya no estaban para ese año. Ay, espérate. Píquelo. Para ese año. Mala mía. Para ese año ya no estaban aceptando más solicitudes para clínicas porque las aceptaban entre enero, febrero creo que era. Y las admisiones eran para agosto. Pero era verano, creo que era junio o julio que yo llamé. Entonces me dijeron que existía la oportunidad de psicología industrial. En ese momento yo no sabía nada de lo que era la psicología industrial. Y yo digo, pues dale, ¿qué es eso? Entonces me explican más o menos. Y yo, pues me gusta porque yo siempre he leído mucho de negocios. Siempre me han gustado los negocios. Ahí me explican que la psicología industrial pues trabaja con el comportamiento humano, pero en el mundo laboral. Y eso me llamó mucho la atención. Y como siempre he leído libros de negocios, siempre he estado involucrado en negocios y este tipo de cosas, pues vámonos por ahí. Solicito, me admiten, eso fue para la maestría en psicología industrial. Entro, termino la maestría, después me gustó, seguí, hice el doctorado en psicología industrial organizacional. Doctorado lo terminé en 2017.
y la graduación fue 2018. Entonces, después llega la pandemia del COVID. ¿Se acuerdan de la pandemia? Pues llega la pandemia y en la pandemia pues estaba aburrido otra vez y decido pues, a estudiar otra cosa. Desde 2014 yo he estado trabajando como estadístico. Hago consultoría estadística, hago análisis estadístico, pero lo hacía por mi cuenta. Yo empecé dando tutorías y ese tipo de cosas. Y empecé haciendo esas cositas. Luego, mucho más tarde, pues se formalizan las cosas y hacemos las cosas más formales. En cuanto a la consultoría, investigación psicológica y consultoría estadística, ese tipo de cosas. Que ahora mismo tengo un negocio sobre eso, que se llama Zen Statistics LLC, donde brindamos servicios de consultoría estadística, consultoría en metodología de investigación, análisis psicométrico, diseño de pruebas psicométricas y todo ese tipo de cosas. Bien relacionado pues, a lo que es la psicología industrial y lo que es la investigación psicológica y ese tipo de cosas. Pero también he colaborado con otros colegas trabajando en investigaciones científicas de psicología. Actualmente tengo 58, 59 publicaciones científicas en revistas locales e internacionales científicas. Hemos publicado incluso en la revista Religions, una de las revistas más prestigiosas de temas de religión en Europa, y también publicamos ahí. Muchos de los temas que publico pues, son psicometría, cosas relacionadas a la salud de las personas, salud mental de las personas. He publicado temas de religión, espiritualidad, que no es muy fuerte esa área, pero por alguna razón he trabajado mucho de esos temas. Pero no es el área en que me especializo. Me especializo más en psicometría y análisis multivariado, como ecuaciones estructurales y ese tipo de cosas. Es lo más que me especializo. Pero puedo trabajar un montón de áreas de investigación. Anyway, sigo explicando. En la pandemia me aburro y quiero estudiar otra cosa. Entonces, como estaba creando muchas cosas estadísticas, también desde hace mucho había empezado a aprender programación y me dio con estudiar una maestría en Computer Science, ciencia de computadora, en la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Y ahí vengo y solicito estudiar esa maestría, me aceptan, entro. Eso fue en 2020, entré en agosto de 2020 y lo terminé como 2 años más o menos. 2 años y medio creo que fue. Lo terminé rápido según el currículo que estaba diseñado, así mismo lo hice. Y terminé esa maestría. Así que pues soy doctor en psicología industrial organizacional y tengo una maestría en ciencia de cómputo, ciencia computadora, como le quieran decir. Así que esa ha sido mi historia académica, cómo ha sido mi evolución académica. Durante todo ese proceso, en medio de todo eso, comencé a trabajar en la Universidad Carlos Albizu, doy clases allí de profesor, de estadística e investigación, y trabajo en mi negocio en estadística. En un momento trabajé en Ponce Health Science University. Ahí estuve trabajando también, dando cursos de investigación, psicología social, entre otras cositas. Y he tenido pues la dicha de conocer muchas buenas personas dentro de la psicología. Hemos trabajado en muchos proyectos, que ha sido una buena experiencia. Sí, eso ha sido bueno. Lo único malo es que yo me apasiono con los trabajos que hago. ¿Y qué significa eso? Pues que dedico mucho tiempo al trabajo. Y pues dejo un lado, de cierta forma, los hobbies que me interesan. Los hobbies, la ventaja de los hobbies es que te ayudan a bajar niveles de estrés y te distraen un poco la mente, te pones a hacer otras cosas que no sea simplemente trabajar. Por eso es que me gusta YouTube, por eso implementé YouTube a mi vida, porque hacía algo diferente, algo que me sacara de la rutina de siempre estar trabajando y ese tipo de cosas. Pero esta semana no tenía ideas para videos, así que pues, estoy hablándole de esto y que termina convirtiéndose en el video que van a estar viendo.
Ya mañana domingo lo subo, hoy es sábado, ya mañana domingo subo el video y que conozcan un poquito más de mí. Así que, en resumen, pues ya saben mis estudios. Soy doctor en psicología industrial organizacional licenciado. Tengo licencia para ejercer la psicología en Puerto Rico. Trabajo de profesor universitario. Tengo mi propia empresa, servicios de consultoría, de análisis estadístico y consultoría, investigación, metodología y todo ese tipo de cosas. Tengo este canal de YouTube. Me gustan, soy músico, soy fanático de YouTube. Me gustan los videojuegos. Actualmente juego World of Warcraft desde 2008. Hasta hoy yo no he parado de jugar World of Warcraft. O sea, una de mis grandes pasiones son los videojuegos. Desde chiquito, desde los 5 años más o menos, estoy jugando videojuegos. Que si quieren que hablemos de videojuegos, pues también podemos hablar sobre eso en otra ocasión. Me gustan los temas paranormales, me gustan todo lo científico y empírico, me gusta mucho, me gusta mezclar la ciencia con lo paranormal, desde el punto de vista de tratar de entender los fenómenos y estudiarlos. Y la otra parte es cómo las personas lo perciben y lo interpretan y qué significado le dan las personas a esas experiencias. Más allá de probar si son ciertas o no, me interesa más la parte humana, cómo el ser humano experimenta esos fenómenos. Sean ciertos o no, da igual. Aquí lo que importa es la experiencia humana. Y esas cosas. Así que, en cuanto a comida, a pesar de que aquí hacemos mucho contenido de comida en el canal, pues yo no soy fan de tantas comidas. Hay muchas comidas que yo no como. Una de las cosas que peleo es que me dicen, por ejemplo, los vegetales. Que los vegetales, eso no sabe a nada, eso sabe a agua. Mentira. Para mí, todos los vegetales saben diferente, todos los vegetales tienen intensidades de sabores diferentes y eso cambia todo. Cambia todo. O sea, yo no sé cómo hay gente que dice que los vegetales le saben a agua. No sé. O sea, o soy yo el que está con problemas en el paladar, o esas personas tienen problemas en el paladar, o su percepción de sabores. Pero para mí tienen sabores. Todos los vegetales saben diferente. Para mí todos tienen intensidades de sabor diferentes. Y por eso es que hay algunos que sí me gustan y otros no. Por lo mismo, por los sabores. Así que un montón de cosas que no como. Todo lo que como en el canal no es mi día a día en la vida real. Acá en la vida real como un montón de otras cosas diferentes. Como comida más boricua, diríamos. Más boricua y más controlando los carbohidratos. Si quieren ver cómo es la comida boricua típica, normal, o sea, la normal, la del día a día, no la típica, la del día a día de Puerto Rico, me dejan saber y les hago videos de cómo se come aquí normal, un día común y corriente. Más allá de lo típico, o sea, no estoy hablando de lo típico, estoy hablando de un día normal. Me dejan saber y hablamos sobre eso también. Así que nada, ya no, creo que ya hemos hablado mucho por ahora. Y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Dame un comentario si quieres, o un like si quieres, o aunque sea un saludo. Si llegaste hasta este punto del video, si no, pues ni modo, no te vas a enterar. Y nada, nos vemos, se cuidan, la pasen bien. Bye.